Listo, chicos. Buenos días al aula de cuarto año secundaria. El día de hoy vamos a reanudar con la secuencia de los temas tratados en el curso de geografía. Y claro, ingresando a la rama de la geografía física, vamos a estudiar las estructuras de la Tierra. Y el día de hoy vamos a comenzar con la primera estructura, la más elemental y la que mayor influencia tiene dentro de nuestro planeta, que vendría a ser la geósfera, ¿correcto? ¿A qué se le llama geósfera? Geósfera vendría a ser la estructura sólida de la Tierra, estructura en estado sólido, claro, que se encuentra conformado por el 75% de nuestro planeta. Hace un rato le hemos dicho, ¿no? Es aquella estructura de las tres que tiene mayor influencia, mayor capacidad dentro de nuestro planeta. Ahora, como dato importante, tenemos que, ¿no?, indicar acá que dentro del estudio de la geósfera vamos a ir paulatinamente estudiando cada una de las capas elementales de la geósfera. Y a medida de que vamos a ir estudiando cada una de las capas de la geósfera, vamos a ir observando ciertos cambios progresivos de tres fenómenos, sobre todo, que son importantes. Uno vendría a ser la temperatura, ¿no? A medida que vamos a ir estudiando cada capa interna de la geósfera, la temperatura va a ir aumentando gradualmente. La temperatura va a ir aumentando de una forma gradual, ¿no?, y considerable. A ese fenómeno se le va a conocer como gradiente térmico, es decir, que a mayor profundidad, ¿no?, a mayor profundidad, mayor va a ser la temperatura de cada una de las capas que vamos a ir estudiando en breves momentos. Ahora, también va a aumentar la presión, claro. La presión se rige en función a la fuerza de gravedad. Recuerden muy bien que la fuerza de gravedad es aquel punto de influencia que permite, ¿no?, atraer todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Y claro, ¿no?, el día de hoy vamos a estudiar cuál es el punto central de nuestro planeta en función a la geósfera. Y por último, la densidad. Claro, los cuerpos que se encuentran en el interior de la geósfera se van haciendo cada vez más densos, van obteniendo mayor masa debido a la presión que genera. Entonces, no te olvides que a medida que vamos estudiando cada capa interna de la geósfera, va a ir aumentando la temperatura, la presión, o sea, la fuerza, ¿m?, que influye la gravedad, y también la densidad, es decir, va a ir aumentando la masa de cada uno de estos cuerpos, ¿correcto? No te olvides. Entonces, esos son los tres puntos que relativamente van a ir aumentando a medida que vamos estudiando cada una de las capas de la geósfera. Entonces, pasamos al segundo punto, que vendría a ser la estructura. La geósfera se compone de tres capas. La geósfera se compone de tres capas, ¿correcto? La primera capa se hace llamar la corteza, ¿correcto? Se hace llamar la corteza. O también llamada litósfera. ¿Qué significa litósfera? Lito viene del término piedra o roca, esfera, capa, capa, ¿no?, de roca. Es aquí donde se encuentran estos grandes grupos de minerales condensados, justamente llamados así rocas, ¿no? Ahora, también la corteza se hace llamar exósfera. ¿Por qué se le dice exósfera? Porque es la capa externa, es la capa que tiene contacto el ser humano, claro, porque justamente debajo de ella, mejor dicho, disculpen, nosotros vivimos encima de ella. Ahora, el volumen de la corteza, es del 2%, es decir, que es aquella estructura que tiene menor predominancia dentro de la geósfera. El espesor de la corteza es relativo, porque hay sectores de nuestro planeta donde el espesor tiende a ser más estrecho, o sea, puede llegar a medir 5 kilómetros, y en otros el espesor tiende a ser más amplio, llegando hasta los 60 kilómetros de profundidad. Para aquellos que no se ubican qué es el espesor, fíjense acá en la imagen de la mano derecha, tenemos ahí todo lo que corresponde a la corteza, ¿correcto? ¿Hasta dónde va el espesor? Fíjense,
desde donde dice corteza continental, donde está la flechita del mouse, desde esa zona hasta la región de la astenosfera. Toda esa región vendría a ser el espesor, ¿correcto? A eso se le llama espesor. Muy bien. Entonces, no te olvides, el espesor va desde donde dice la corteza continental hasta la astenosfera. Ahí dice bien claro en la imagen que estamos observando. Correcto. Ahora, la corteza está conformada por los siguientes elementos químicos. Está conformado por oxígeno en un 46%, aluminio, calcio, potasio, silicio, hierro, sodio y magnesio, que son los elementos que más rigen dentro de esta estructura, ¿correcto? Y que, claro, forman parte de todos los componentes de las rocas, ¿sí? Y las zonas montañosas. Ahora, la corteza se divide en dos capas. Sí, así es, la corteza se divide en dos capas, se subdivide, ¿no? Se subdivide en el cial y en el cima, ¿correcto? Cial. Fíjense acá tenemos una imagen a la mano derecha especificando cada una de esas dos regiones. Cial. ¿Qué significa cial? Cial significa sílice de aluminio, ¿no? ¿Y dónde encontramos el cial? Esa región llamada así, cial, en toda la zona que está rodeada por la elíptica de color rojo, que puedes observar en la imagen, claro. Toda esa región vendría a ser el cial. Ahora, claro, forma parte del continente, la zona donde están las cadenas montañosas, los ríos, los lagos, correcto. Toda esa región forma parte del cial. En esta región hay una roca predominante, ¿no? Esta roca se hace llamar el granito. El granito es una roca común que se encuentra en esta región, sobre todo en las zonas montañosas, lugares cercanos a los grandes volcanes. Claro, esta roca es una roca volcánica que obviamente se ha formado después de las erupciones que constantemente tienen actividad en estos paisajes llamados los volcanes. Ahora, por el otro lado tenemos el cima. Cima vendría a ser la otra capa, ¿no? Que forma parte de la corteza que se encuentra en la parte inferior. Ahí tenemos donde está la región de la elíptica de color verde. Claro, toda esa región vendría a ser el cima. ¿Y qué significa cima? Sílice, magnesio, ¿correcto? En esta región forma parte de la base de los océanos, claro, es aquella que sostiene toda la masa de agua que vendrían a ser de los grandes océanos. Ahora, en esta región encontramos también rocas o región rocosa llamada los basaltos. Son rocas también volcánicas, ¿no? que se han formado producto de la actividad que ocurre en esta zona. Debajo de los océanos también hay presencia de volcanes submarinos, llamados dorsales. De ese justamente tipo de volcán salen estas rocas, ¿no? Que se forman en la parte baja de los océanos. No te olvides. Entonces, esas son las dos regiones, llamado el cial y el cima, ¿no? Es por ello que, ¿no? Tanto el cial como el cima tienen grandes formaciones rocosas, de ahí el nombre que deriva, ¿no? La litósfera o corteza. Ahora, como ustedes pueden ver, hacia la mano derecha, claramente observamos, ¿no? que tanto el cial como el cima está dividido por una línea de frontera. Esa línea de frontera vendría a ser llamado la discontinuidad. En pocas palabras, la discontinuidad es aquella línea de frontera que divide a una capa de otra, ¿correcto? No te olvides, ¿qué es una discontinuidad? Es una línea de frontera que divide a una capa de otra, ¿correcto? Y justamente acá tenemos la primera discontinuidad llamada Conrad, ¿no? Aquella que permite establecer el límite entre estas dos capas, tanto llamadas cial y cima. Ahora, vamos a pasar a la siguiente estructura. Ya hemos estudiado lo que vendría a ser, ¿no? la corteza. Vamos a pasar a la segunda estructura elemental de la geósfera y se hace llamar el manto, ¿correcto? Pero antes de pasar al manto, hay que recordar algo bien claro, ¿no? Existe una línea de frontera, hay otra,
que se llama la discontinuidad de Mohorovic. Acá en la imagen de la parte inferior donde está la flecha del mouse, fíjense bien, hay un pequeño gráfico, ¿no? Claro, ya, ese pequeño gráfico nos va a ayudar a ubicarnos. Fíjense, del núcleo, disculpen, de la corteza que ya hemos estudiado, ahora vamos a dar paso al manto. Pero antes de llegar a la región del manto, hay otra zona de frontera, otra línea de frontera, que se llama la discontinuidad de Mohorovic. Ahora, me preguntan por ahí, profesor, ¿y por qué esos términos? Claro, son aquellos nombres de los científicos o geólogos que descubrieron estas líneas fronterizas de una capa con respecto a otra, ¿no? Entonces, vamos a pasar al estudio de la segunda estructura. El manto. Ya estamos en la región del manto. Fíjense, la región llamada manto también se llama mesósfera. La palabra mesósfera deriva, ¿no?, del término mesos, que significa transición o intermedio. Esfera, capa, ¿no? El término esfera, capa intermedia, capa, ¿no?, media o en transición. ¿Y por qué se le dice capa intermedia? Porque el manto se encuentra, ¿no?, debajo de la corteza y encima del núcleo, ¿no?, que ya vamos a tratar en breves momentos. Entonces, el manto tiene un volumen del 82% del total de la geósfera. Si por ahí te viene en el examen bimestral, ¿no?, una pregunta básica, ¿cuál es la capa o estructura que tiene mayor volumen?, ¿no?, fácilmente tú puedes responder que es el manto, ¿no? Entonces, el manto tiene el 82% de todo el volumen total de la geósfera. Ahora, el espesor. El espesor del manto es de 2.850 kilómetros. Claro, entre el manto superior y el manto inferior, que son las dos capas que componen esta estructura, ¿no? ¿Desde a dónde va el espesor, profe? Fíjense, acá tenemos la imagen a la mano derecha, ¿no?, la franja de color anaranjado y la franja de color mostaza, toda esa región, toda esa longitud, desde donde comienza la franja de color anaranjado, donde está la flecha del mouse, ahorita mismo, hasta donde termina la franja de color mostaza, todo eso vendría a ser el espesor del manto. Ahora, dice también lo siguiente, que sobre el manto descansa o reposa la corteza. Claro, ya lo hemos dicho, ¿no?, que el manto es la capa media, que está debajo de la corteza y encima del núcleo. No te olvides. Ahora, el manto también se va a dividir en dos subcapas. Al igual que la corteza, el manto también se va a dividir en dos regiones. El manto superior y el manto inferior. Correcto. El manto superior, llamado astenósfera, ¿no? El término astenósfera deriva de que es la capa con mayor actividad y frecuencia. Ahora, ya que dentro de la astenósfera se encuentra, ¿no?, el proceso del ascenso del magma, es decir, cuando el magma ya está a punto de salir hacia la superficie. Y número dos, en esta región se encuentran las placas tectónicas, claro, que frecuentemente generan las actividades sísmicas, ¿correcto? Entonces, es la capa más activa dentro de la geósfera. Por eso se deriva astenósfera, ¿no? Capa con gran actividad o con mayor actividad. Ahora, el estado físico de esta capa varía entre sólido y líquido, ¿no? Vendría a ser el cuarto estado de la materia, llamado el estado plasmático. Claro, de ahí justamente deriva el magma. El magma vendría a ser roca fundida, ¿no?, a grandes temperaturas, que está constantemente, ¿no?, en proceso de salida hacia la superficie. La temperatura de esta región es de 1800 grados centígrados. Y en un principio les comenté, chicos, ¿no?, a medida que vamos a ir estudiando, ¿no?, o vamos a ir ingresando a una capa tras otra, la temperatura va a ir aumentando de forma gradual, ¿correcto? Es una
es una relación inversa, ¿no? Disculpen, es una relación directa, ¿no? A mayor profundidad, mayor va a ser la temperatura de cada una de las capas o regiones estudiadas. Ahora, pasamos al manto inferior, ¿no? El manto inferior, también llamado pirósfera. Piros, que significa fuego, capa de fuego, ya que en esta región se produce o se da el punto de origen del magma, claro, del material ígneo que sale hacia la superficie. De aquí es donde deriva el magma, ¿correcto? Ya que acá se encuentra el punto más profundo de los volcanes. ¿Y cuál es el punto más profundo de los volcanes? Vendría a ser la cámara volcánica. Es donde tiene almacenado a través de millones de años toda la acumulación o material ígneo. Se le dice material ígneo al magma, no te olvides. Entonces, de aquí en esta región es donde encontramos, ¿no?, el almacén o llamado cámara volcánica. Ahora, el estado en el cual se encuentra esta capa es el estado líquido, claro, porque las temperaturas empiezan a ser mayores de forma gradual. Aparte de ello, que es aquí donde se encuentra el foco o génesis del magma. Ahora, la temperatura, si hablamos de temperatura, ¿no? En este caso está fluctuando entre los 2500 hacia los 2900 grados centígrados. Ahora, chicos, fíjense acá, entre el manto superior y el manto inferior, que ya lo hemos ido estudiando, ¿no?, encontramos una línea de frontera, ¿correcto? Fíjense, entre el manto superior y el manto inferior. Esa línea de frontera se llama la discontinuidad de Repeti. Ahora, vamos a pasar a estudiar la última capa de la geósfera, que vendría a ser el núcleo. Pero antes de pasar al núcleo, también tenemos otra discontinuidad. No te olvides, ¿ah? La discontinuidad de Gutenberg. Entonces, vuelvo a repetir, la discontinuidad vendría a ser una línea de frontera que permite separar a una capa de otra, ¿no? Entonces, que quede bien en claro ese término. Listo. Pasamos al núcleo. Ya nos encontramos en la tercera capa de la geósfera, el núcleo, ¿correcto? El núcleo es, bueno, abarca, si hablamos de volumen, el 16% del total de la geósfera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el núcleo vendría a ser la segunda capa con mayor volumen. La primera era el manto, la segunda es el núcleo y la tercera es la corteza. Claro. ¿Cuánto era la corteza? Era solamente un 2%. Claro. Ahora, el espesor. El espesor del núcleo es aún más profundo, ¿no?, que el manto, ¿no? El manto llegaba hasta 2.850 kilómetros, ¿no? En cambio, el núcleo llega hasta los 3.470. ¿Y desde dónde abarca el espesor del núcleo? Fíjense acá, acá tenemos una imagen en la parte inferior. Fíjense, desde la zona de color plomo hasta donde termina la zona de color blanco, ahorita donde está la flechita del mouse, ¿correcto? Toda esa región vendría a ser el espesor, la longitud, ¿no? La profundidad que alcanza, 3.470 kilómetros, ¿no? Si hablamos, quizás en el examen pueda venir cuál es la capa que presenta mayor espesor, la respuesta sería el núcleo, ¿no? O si no, la segunda capa de mayor espesor sería el manto, ¿no? Entonces, ya poco a poco te vas dando cuenta cuáles son los rasgos diferenciales de cada una de ellas. Cada una de ellas tiene una particularidad y un comportamiento totalmente distinto. Ahora, el núcleo, también llamado endósfera. ¿Por qué se le dice también endósfera? O se le puede llamar endósfera. El término endos significa interno. Es la capa más interna de la geósfera. Barísfera. También se le dice barísfera. ¿Por qué? Porque es una capa redonda, ¿no?, a modo de cápsula. Y por último, también se le puede llamar nife. ¿Por qué se le dice nife? Porque dentro de esta capa rigen dos elementos químicos importantes. El níquel, Ni, y Fe, que vendría a ser el hierro, que son dos elementos muy pesados, claro, y que de aquí radica
el origen de toda energía de la Tierra, que sale desde esta región hacia la parte externa. ¿Correcto? ¿Ustedes por qué creen o quizás alguna vez se han preguntado por qué se generan las erupciones volcánicas o por qué se generan los movimientos sísmicos, o sea, los terremotos? Justamente se debe a que la Tierra constantemente está desencadenando energía. Claro. Recuerda muy bien que nuestro planeta está rotando, es como un motor interno. Entonces, el núcleo va generando energía que va a tener que ser expulsada. Y esa energía va a canalizar desde el núcleo, pasar por el manto, llega a la corteza y hasta la superficie terrestre. Claro. Y eso se va a desencadenar en forma de ¿qué? En forma de erupciones volcánicas y en forma de sismos o terremotos en este caso, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta. Ahora, el núcleo se divide en dos capas. El núcleo también se divide en dos capas. El núcleo externo y el núcleo interno. ¿Correcto? El núcleo externo se encuentra en estado líquido y las temperaturas que pueden llegar a alcanzar esta capa vendría a ser de 3.000 a 4.500 grados debido al aumento de la temperatura progresiva. Y por último tenemos al núcleo interno, ¿no? El núcleo interno se encuentra en estado sólido. ¿Por qué a diferencia de las otras capas que hemos ido estudiando, ¿no? Los estados han sido líquidos relativamente y por qué esta capa, que es la más interna, por qué no cumple también la misma condición? ¿Por qué es todo lo contrario? ¿Por qué es sólida? Debido a la fuerte presión que genera las capas que están encima. Debido a ese factor de la presión, es por ello que se contiene como una masa compacta relativamente sólida, ¿no? Es por ello que no cumple la regla de las anteriores capas que son líquidas. Ahora, la temperatura que radica en esta última capa, la más profunda, la más interna, vendría a ser de 6.000 grados. Y justamente esta es la temperatura extrema que alcanza nuestro planeta Tierra si hablamos de elevadas temperaturas. Y por último, cabe señalar que en medio del núcleo externo y en medio del núcleo interno se encuentra la última discontinuidad. Bien claro, le hemos dicho en el transcurso de la clase que una discontinuidad es una línea de frontera, claro. En este caso, la última discontinuidad que vamos a encontrar acá vendría a ser la discontinuidad de Weich-Lehmann, que divide al núcleo externo del núcleo interno. ¿Correcto? Entonces, de esa forma, estamos dando por culminado este primer tema introductorio, ¿no? Acerca de la geósfera, ¿no? Sus características principales de cada una de las capas que la componen, ¿no? Acerca de lo que vendría a ser, ¿no? El origen de esta estructura llamada la geósfera. ¿Correcto? Entonces, sin más detalle o sin más que detallar, estamos culminando la sesión.